Dios les bendiga, iglesia. Buenos días. Es un gozo y un placer volver a encontrarnos y estar juntos en la mañana de hoy como iglesia, como pueblo de Dios, reunidos para adorar su santo y bendito nombre. Reconocemos la presencia de Francisco Ramos entre nosotros, por lo cual le damos la bienvenida. Bienvenido, Francisco. Es un placer que esté con nosotros. Qué bueno. Oramos al Señor por tu vida. Que Cristo sea revelado en tu corazón y puedas venir a vivir verdaderamente. Qué bueno que estás entre nosotros. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, continuamos predicando el hermoso Evangelio de Juan. Ya estamos casi a punto de terminar. Ahora vamos a abrir hoy el capítulo 20, por lo cual nos queda este capítulo y el 21. Y terminaremos. Pueden, quizás, ¿verdad? No sé si tienen sentimientos encontrados por lo mucho que hemos sido bendecidos por medio de este hermoso libro. Y terminarlo como que, no sé, ¿verdad? Da algún tipo de tristeza, pero estamos contentos porque hemos visto cómo Dios ha obrado a través de su poderosa palabra y de este hermoso evangelio en nuestros corazones. Hemos visto cómo la iglesia ha crecido y cómo nosotros personalmente, ¿verdad? Ahora amamos más a nuestro Señor. Y hoy, en la mañana de hoy, nos toca unos versículos muy fundamentales para nuestra fe. La fe cristiana está fundamentada sobre la resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay iglesia. Nosotros estamos en esta mañana como iglesia reunidos porque Cristo fue resucitado. Y eso es lo que pretendemos ver en esta mañana. Hay una pregunta importante y está allí porque este era el dilema a resolver. Esta era la pregunta que había que resolver ese domingo en la mañana. Había que tener esto definidamente claro. No tan solamente los discípulos quienes comenzaron la iglesia, sino todo el pueblo de Israel, toda la sociedad, los romanos, todo el mundo tenía que saber la contestación de esta pregunta. ¿El cadáver de Cristo fue robado o fue resucitado? Había que contestar esta pregunta. Y Dios se encargó de contestar la pregunta sin dejar ninguna duda. De hecho, en la práctica del derecho, y tenemos un abogado aquí que me puede corregir, en la práctica del derecho, el estándar de prueba más estricto lo es la siguiente frase. Más allá de toda duda razonable. Un aspecto clave de esta frase es que quien juzga debe quedar convencido completamente, total y completamente convencido por la evidencia que se presenta de que el cargo o la acusación es verdadera, superando cualquier otra explicación lógica. Eso fue lo que hizo Dios. Exactamente eso hizo el Señor. Dios se encargó
de presentar prueba convincente más allá de toda duda razonable en la tumba, el día de la resurrección de su santo y poderoso Hijo. La tumba contenía toda la evidencia que contesta esta pregunta, para que nadie quedara con una pizca de duda. De hecho, incluye el que la tumba fue abierta, no para que Cristo saliera, sino para que los hombres pudieran entrar en ella y ver la prueba plantada allí, porque ella dice que fue lo que pasó. Y no deja duda ninguna en la mente de quien analiza dicha prueba. La prueba convence. Y hay una respuesta, una única respuesta. Vamos a ver el texto para que vean lo que estoy hablando. Pueden ponerse de pie. Busquen Juan capítulo 20, versículos 1 al 10 y vamos a darle lectura juntos. Juntos. Yo estoy usando la Biblia de las Américas. Esa es la versión que por lo general utilizo. Y la Reina Valera también es otra de las versiones que uso. Pero esta vez voy a leer de las Américas. Dice así la poderosa palabra de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron, pues, Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar dentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces fueron de nuevo a sus casas. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno y poderoso, te rogamos, te suplicamos que nos bendigas por medio de tu palabra, que tu iglesia sea edificada, que la fe sea fortalecida nuevamente, Señor, por estos hermosos recuerdos que tú traes a nosotros para afirmar nuestra fe. Y aquellos que hoy, Señor, aún todavía no te conocen, oh Padre, que puedan entrar al sepulcro y que puedan ver toda la evidencia
y que hoy sus rodillas y su corazón se postren ante ti, creyendo en el Salvador resucitado, en Cristo Jesús. Que sean hoy convencidos, Señor, así como fue convencido Juan. Oh Dios, todo esto te lo ruego y te lo pido, a pesar de tu siervo, Señor, a pesar de mí. Soy débil, Dios. Te necesito. Habla a tu pueblo. Que no sea yo, que seas tú. En Cristo te lo ruego. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Y perdonen que estoy emocional. Es que yo entré al sepulcro esta semana y mi fe ha sido fortalecida. Y el llorar es de agradecimiento. La evidencia observada en el sepulcro, hermanos, convence más allá de toda duda razonable de que Jesús resucitó. Vamos a ver, vamos primero a ver quiénes son los personajes que están aquí. Porque estos personajes tienen importancia. Están allí porque Juan quiere que nosotros veamos ciertos aspectos de ese día. Que estas personas tuvieron un privilegio muy grande. Comencemos primeramente para que ustedes puedan entender y podamos ver por qué vamos a hablar lo que vamos a hablar de parte de Dios y delante de Dios. Primeramente, la palabra sepulcro en el texto se repite 7 veces. Y cuando una palabra se repite muchas veces en un texto, algo el autor, que es el Espíritu Santo, quiere que sepamos. Y es importante que lo comprenda. Si se repite 7 veces el sepulcro, no lo quite de su mente. Las envolturas de lino se repiten 3 veces. 3 veces. El nombre de Pedro es mencionado 4 veces. El otro discípulo es mencionado 4 veces. La palabra vio se repite 4 veces. Vamos a ver qué quiere decir Dios a nuestros corazones en este texto. María Magdalena, Lucas nos dice que Jesús entró en casa de Simón y no era María la que estaba allí, pero Cristo dijo unas palabras que María las refleja. María está viviendo en lo que Cristo dijo. Y es importante que conozcamos este detalle. Recuerden que Juan da muchos detalles y esos detalles son muy importantes, muy importantes. Lucas nos dice que Cristo sentado a la mesa en casa de Simón, Simón se veía por encima de todo el mundo y él pensaba que él estaba súper chilling. Él no recibió al Señor, él no le dio agua, él no lo saludó, nada. Simplemente, ¿llegaste a casa? Pues sí, pues, qué bueno, siéntate, vamos a comer. Allí había una mujer que había sido perdonada por Cristo. Entró allí y Simón la juzga.
diciendo, si este supiera verdaderamente quién es esta, muchacho, no se dejaba ni tocar de ella, la zapateaba. Cristo, quien es Dios, conoce los pensamientos, escudriña el corazón del hombre. Le dice a Simón que lo que estaba sucediendo allí era porque a ella se le había perdonado mucho y estaba demostrando un amor y una devoción de esa forma que no era exagerada por lo mucho que se le había perdonado. Pero tú, Simón, como te crees que eres justo, de hecho, crees que no mereces perdón, por eso me tratas como me tratas, porque tú no me ves como quien soy, porque ves que tú no necesitas al Salvador. Por tanto, Simón, a quien poco se le perdona, poco ama. Y esas palabras se le fueron dichas a la mesa en su casa al dueño de la casa, porque él no amaba para nada a Cristo. ¿Qué pasa con María Magdalena? A María Magdalena, Marcos y Lucas nos dicen que a ella se le había expulsado 7 demonios. 7 demonios. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto pecado puede cometer un endemoniado? Buena pregunta, ¿no? Porque si tú y yo, que quizás nunca fuimos endemoniados, y no quiero llevarte a tu vida pasada, pero tú sabes cómo viviste, ¿cuánto más un endemoniado? Pues Cristo, el Señor, se los perdonó todos, todos. Y desde ese entonces, esta mujer se dedicó total y completamente a ser discípula de Cristo y a servir al ministerio de evangelismo del Señor. Las misiones de Cristo las sustentó María Magdalena con un grupo de mujeres, quienes con su propia riqueza, con sus bienes, cocinaban, daban dinero, compraban la ropa, hacía todo lo que hace falta en una misión. Había que imprimir tratados, ¿ah? Había que, sí, no, había que pagarle al que hace la página de internet, vamos. María, con muchas otras mujeres, se dedicó a sustentar el ministerio de Cristo. María fue una sierva que estuvo hasta el final. Juan la ubica a los pies de la cruz. Y el domingo en la mañana, Juan la ubica con un grupo de mujeres, porque ella todavía entendía que no era suficiente lo que habían hecho por Cristo, por el cuerpo de Cristo el viernes, porque fue deprisa, fue muy rápido. Y aunque ciertamente las cantidades de mezcla con el cual el cuerpo fue ungido fueron cantidades de rey, se hizo a prisa. Y ella quería volver allí con este grupo de mujeres devotas y fieles para servir y honrar a Cristo su Señor. Por eso ella va para el sepulcro. Pedro, todos conocemos a Pedro. Pedro no necesita introducción. Pedro lo sabemos quién es. El viernes en la noche le cortó la oreja a Malco. El Señor tiene que, Dios mío, pegarle la orejita a Malco otra vez y decirle, Pedro, bájale 2, chicos.
tranquilo. Y al que espada mata, espada muere. El viernes de madrugada había negado conocer al Señor 3 veces. 3 veces. Y en este momento, domingo en la mañana, está con Juan. Pareciera como si Juan le estuviera dando, ¿verdad? Como que ese caminar de hermanos, ¿no? Ese abrazo que necesitaba Pedro después de haber llorado angustiosamente. Estaba con Juan buscando ser consolado. ¿Mm? Y el otro discípulo a quien Jesús amaba, todos ya sabemos quién es. Así escribe Juan para no decir, soy yo. Juan dice de sí mismo, el discípulo a quien Jesús amaba, ese es Juan. Él habla de sí mismo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que María corrió a buscar a Pedro y a Juan? ¿Qué pasó? Bueno, en esos tiempos, al igual que hoy, había saqueadores de tumbas, ciertamente, lo sabía. Por esa razón, pero por una más adicional, que no podemos perder de perspectiva aquí, fue que los que tramaron la muerte de Cristo, los judíos religiosos, le exigieron a Pilato que sellara la tumba y que pusiera guardias en ella. ¿Para qué? ¿Para qué? No para que los saqueadores no se lleven el cuerpo, ellos fueron específicos, para que sus discípulos no vengan con el cuento de que resucitó como él estaba diciendo que iba a resucitar, sino que ellos pueden venir, llevarse el cuerpo y después venir a inventar la historia. Así que Pilato, necesitamos que por favor envíe guardia pretoriana, dime, pretoriana. Hasta pronunciación aprende uno aquí. A la guardia romana, ponme guardias allí, ponle un sello a la puerta esa, a la piedra esa, para asegurarnos de que los discípulos no vengan por el cuerpo y después vengan con el invento. María sabía eso. De alguna manera, María estaba enterada de que los saqueadores, de hecho, saqueaban tumbas, se llevaban todo lo importante, las saqueaban, sacaban los cuerpos, sacaban todo, dejaban todo tirado, se llevaban las prendas, lo que fuera que le pusieran, todo tirado y se iban. Por eso María, cuando viene caminando con las demás mujeres y ve la puerta abierta, ve la piedra removida, ella saca conjeturas, porque ella estaba sugestionada, porque los saqueadores hacían eso, pero también aquellos estaban ya diciendo que esa era la intención de los discípulos, para inventarse la historia de la resurrección. Y ella, sin ir a ver, arranca a correr. Pero ¿saben lo que había pasado antes? Mateo nos dice lo que estaba pasando antes. ¿Saben lo que había pasado? ¿Sabes por qué ella encuentra la piedra, la tumba abierta y ya no hay guardia? ¿Sabes por qué no hay guardia? Mateo dice por qué no hay guardia. Porque ellos salieron también corriendo. ¿Sabes a qué? A encontrarse con los sacerdotes y con los principales judíos, ¿no? Religiosos. Y le empezaron a contar lo que había pasado. Y mira lo que ellos decidieron hacer. Van y se juntan, hablan entre ellos y toman una decisión. Y le dicen a los guardias, vengan,
Ciertamente ustedes pueden morir. Si esto llega a oídos del gobernador y ustedes estaban, pasó esto, ustedes estando de turno, olvídense. Pero vamos a hacer algo, miren, vamos a darle un par de pesitos, los sobornaron, suficiente, tengan. Digan por ahí que mientras ustedes dormían, los discípulos abrieron la piedra y se llevaron el cuerpo. Si el gobernador se entera de esto, nosotros vamos a poner nuestras influencias para que por lo menos no los maten. Si algún castigo mínimo, pero con la vida, tranquilo. Nosotros vamos a influenciar en ese aspecto. Ahora, vayan. ¿Quieren un poquito más chapón? Pero asegúrense de que todo el mundo sepa que eso fue sus seguidores. Dos cosas pasando al mismo tiempo. María llega donde Juan y donde Pedro. Y les dice lo que estaba sucediendo. Juan dice que cuando al momento de él escribir esta carta, ese era el rumor que corría por todas las regiones de Judea. Ese era el rumor. Todavía, dice Juan, en el momento de escribir, que ese rumor de que se habían robado el cuerpo corría por todas esas regiones todavía. Hicieron buen trabajo los soldados, ¿sí o no? Ellos no querían morir. No querían morir. Así que Pedro y Juan lo que tienen de información es, se robaron el cuerpo de Cristo, de nuestro Señor. Y no sabemos dónde le han puesto. Eso es lo que Pedro y Juan tienen como información. Ahora ellos salen corriendo. Corrieron juntos por un momento. Estos detalles son importantes, hermanos. Ya mismo los vamos a ver por qué Juan dice esto. Ellos salen corriendo. Por un momento Juan dice, estábamos juntos. De momento dice, el otro discípulo se adelantó. Llegó primero, pero no se atrevió a entrar a la tumba. Después dice, Pedro llegó después y entró primero. ¿Ven el juego de palabras? Llegó primero, llegó después, entró primero. Y después de Pedro, entré yo. Y vi. Tanto Pedro como Juan llegan a la tumba y ellos los dos están observando la tumba para corroborar la información que María les dio. Ellos llegan con una información, llegan a la tumba y ahora empiezan a juzgar, a ver, a mirar, a analizar qué pasó, qué fue lo que pasó. Pero ¿sabes qué? La resurrección es confirmada por la evidencia que vieron. La evidencia que ellos vieron confirma solo una cosa, que Cristo verdaderamente resucitó. ¿Qué observaron primero? ¿Qué vieron primero? Vieron las envolturas de lino, hermano, puestas allí. Y vieron el sudario que el cuerpo llevaba en la cabeza
enrollado en un lugar aparte. ¿Y sabes? No hay cuerpo. No hay cuerpo. Solo envolturas bien acomodadas y una tumba limpia, en orden. Vaya, vaya haciendo su análisis. ¿Qué? Vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué ladrón pudiera haber pasado por la guardia pretoriana, aprendí, sin ser visto? ¿Qué ladrón puede mover la piedra de su canal sin ser visto y escuchado por los guardias? Analice eso. ¿Qué ladrón quita las envolturas de un cuerpo, luego las dobla, las deja organizadas y se lleva solo el cuerpo? Eh, ¿Usted sabe cuánto cuestan 100 libras de mezcla de mirra y aloe? Es muy valioso lo que hay ahí. Si el ladrón quiere algo, a menos que sea un religioso judío, que lo que quería era tergiversar lo que Cristo había dicho de la resurrección, pudiéramos entenderlo. Pero un ladrón común va a dejar lo que más vale allí. Mire, cuando entraron aquí a robar y robaron lo que se llevaron de aquí, dejaron todo esto aquí revuelto. Esto estaba revuelto. Sacaron las camisas, las tiraron en el piso. Los papeles, Sisto y yo estábamos aquí. De hecho, Sisto fue el primero que llegó aquí. Yo estoy seguro que cuando él abrió ese portón, los ladrones escucharon y salieron. Se fueron a prisa. Por eso fue que dejaron todo como... Es que esto era un desastre. Estas gavetas abiertas, los cables afuera, los micrófonos, se llevaron un montón de cosas. Esto era un revolú. Y todo indicaba que habían robado. Todo indicaba que se habían llevado algo. Y ciertamente se llevaron. Cuando vimos la mesa, limpia. Gracias a Dios no se llevaron la consola, se llevaron la computadora, cablería. Los instrumentos no se los llevaron por lo que digo, porque Sisto llegó. Si no, se lo hubiesen llevado. Todo indicaba que habían robado. Yo le dije al investigador, le dije, mira, ¿puedo recoger? No, no recojas. No toques nada. Déjame primero observar. Déjame hacer el análisis y levantar huellas si podemos. Mira, ¿qué concluiste del análisis? Pues mira, ¿sabes qué? Los que hicieron esto andaban deprisa. Él llegó a esa conclusión. Él es experto en eso. Yo no sé nada de eso, pero él es experto en eso. Y si él me dice que los saqueadores que entraron aquí, todo lo que había y la forma en que quedó este lugar, decía que ellos andaban buscando, una, dinero, dos, andaban deprisa. Él sabe lo que está diciendo. Él hace eso todos los días. Él es un perito en esa materia. Así que, sin duda alguna, eso yo lo creí. Cuando él me lo dijo, yo lo creí.
¿Sabes lo que hacían Pedro y Juan? Estaban haciendo exactamente el trabajo de un investigador. Ellos estaban mirando, observando con detenimiento y analizando y contestando estas preguntas. Contestándose preguntas para ver, para lograr entender cómo fue que se llevaron el cuerpo del Señor, porque esa es la información que María les dio. Eso es lo que ellos tienen en la mente. Ellos todavía, recuerden, no estaban asociando la Escritura con las palabras de Cristo. Todavía ellos no podían hacer esa, esa atadura entre las enseñanzas de Cristo con lo que la Escritura dice acerca de Cristo. Ellos aún no podían, él lo dice al final, aún ellos no podían hacer eso. Por lo tanto, el entendimiento de ellos en cuanto a la Escritura estaba voto. Ellos estaban analizando según lo que tienen de frente, según la evidencia que tienen. Pero la evidencia apunta a que no hubo un robo. No hubo un robo. Los ladrones no son para nada organizados. Los saqueadores no son organizados. La palabra lo dice, saqueador. No hay desorden en la tumba. La evidencia dice que no hubo prisa. No hay prisa. Fueron puestos los lienzos con cuidado y en orden. El sudario que envolvía la cabeza del Señor estaba enrollado y puesto aparte. Qué detalle tan delicado. Qué detalle para que no haya ninguna duda. Para que esto va más allá de toda duda razonable. Aquí nadie entró. Eso fue lo que determinó Juan. Aquí nadie entró. Aquí nadie se robó a Cristo. Aquí hay algo más. Aquí hay algo. Hay algo mucho más poderoso, profundo y grande. Juan no se acordó de esto. Nadie me quita la vida, Juan, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Juan, amado hermano, tengo autoridad para darla. Tengo autoridad para tomarla de nuevo. Porque este mandamiento recibí de mi Padre. No se le pasó por la mente. No pudo hacer esa conexión. Pero Juan concluyó el caso. Juan concluyó el caso. Y dio su veredicto convencido de la evidencia que allí había. Y su veredicto fue: creyó. Su veredicto fue: aquí nadie entró. Verdaderamente, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Él quedó convencido por la evidencia de que Cristo había resucitado. La resurrección es creída al ver el sepulcro vacío y totalmente en orden. Por lo que observó, por lo que vio. Wow. Wow. Juan creyó que Jesús resucitó por la evidencia que había en la tumba. La tumba estaba vacía, los lienzos y el sudario puestos en su lugar. Fue todo lo que Juan pudo ver y analizar.
Si Juan hubiese hecho en ese momento, después lo pudo hacer, pero si Juan hubiese podido entender la escritura y aplicarla en ese momento a lo que estaba viviendo, él se hubiese ido, ¿sabes a dónde? A Génesis 1. No, no, su mente se hubiese ido a Génesis 1. Espérate. Nuestro Dios es un Dios de orden. Hasta en la resurrección, Él pone todo en orden. Él no deja un revolú. La tierra desordenada, vacía. Él dice, hágase. Y todo se ordena, todo se pone, todo funciona como debe. Él pudo hacer esto luego, pero en ese momento Él no lo logró, no pudo hacerlo. Pero el hombre, Juan el amado hermano, fue convencido por toda la evidencia que había. Hermano, la vida de nosotros es un desorden. Fue un desorden, nuestra vida fue un desorden. Fue un total desorden. Pero, y de hecho, yo me atrevería a decir que nuestra vida era literalmente un sepulcro. Aparentamos, nos perfumábamos, nos vestíamos bien bonitos, comprábamos ropa de la mejor calidad. El zapato no podía ser el chiringuito, tenía que ser una marca ahí reconocida. ¿Ah? Sí. Y por dentro podridos, por dentro apestosos a pudrición. En nuestro corazón envidia, egoísmo, adulterio, de cuanta cosa. O sea, mentirosos, queriéndole tumbar la mujer al otro, queriendo tumbarle el dinero al otro, anhelando lo que otros tienen. Qué envidiosos es el ser humano. ¿Cómo éramos? Éramos sepulcros blanqueados. Cristo se lo dijo a estos hombres, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera aparentan ser lo que no son. Yo que veo lo que verdaderamente son, les digo que están podridos, malos. De ahí nos sacó el Señor y nos ha dejado como el sepulcro donde Cristo fue puesto. Ahora, nuestras vidas reflejan lo que hay dentro de nosotros. Ahora, nuestras vidas reflejan si hay orden, si hay amor, es porque Dios ordenó lo que somos por dentro. Y desde dentro que nos ha dejado ordenaditos y nos ha puesto en orden, ahora podemos reflejar lo que verdaderamente somos en Él y por Él, no por lo que nosotros podamos, sino por lo que Él ha podido y por lo que Él puede, porque Él es Dios. Pero miren estos detalles, qué hermosos. Juan no nos deja de sorprender con los detalles que Él da. Pedro y Juan corrieron juntos por un momento. ¿Sabes qué? Ponte a pensar, ellos estuvieron juntos discipulándose con Cristo. Ninguno de los dos era más grande que el otro. Ellos estaban en un momento dado en el círculo de los 12, pero ¿sabes qué? Ambos fueron llamados al círculo íntimo de Cristo. Fíjate, corrimos juntos. Por un momento dado, corrimos juntos. De hecho, ellos están corriendo la carrera juntos. Ellos corrieron la carrera juntos. Pero qué lindo los detalles de Juan. Es hermoso saber y poder relacionar estas cosas que Juan, estos detalles que Juan da, poderlos relacionar a la vida cristiana. Y mira esto, dice, Juan después dice, me adelanté. O sea, el discípulo amado se adelantó y llegó primero, pero no se atrevió a entrar a la tumba. Esto apunta, hermanos, ¿quién era el líder entre los 12? ¿Por quién siempre esperaban? ¿Quién siempre sacaba la cara por ellos? ¿Se da cuenta? Es hermoso, es Pedro.
Pedro es el líder, Pedro es la voz cantante entre ellos. Todos veían el liderato de Pedro. Sí, y no solo lo veían, lo respetaban. Mira lo que Juan, siendo iguales, porque a eso es que apunta, siendo iguales entre los 12, pero siendo iguales en el círculo íntimo, porque Juan y Pedro están en el círculo íntimo de Cristo, aún así, Juan ve a Pedro mayor que él. No voy a entrar. Deja que llegue el líder. Y que el líder primero sea el que observe, porque él es el que va a llevar la información. Es él. No soy yo, es él. Qué hermoso, qué hermoso. Yo creo que eso es un ejemplo tan hermoso para nosotros, hermanos, como iglesia. No hay competencia entre el liderato de la iglesia. Cuando un liderato de la iglesia los pastores se están comiendo por los rabos porque quieren ser vistos más que el otro y porque yo mando más que tú y porque él y esto y lo otro y para aquí y para allá, mire hermano, esos hombres, una, no tienen llamado, dos, si esa iglesia es iglesia del Señor, la van a destrozar, la van a romper, la van a pisotear y dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque con su pueblo ay de aquel quien se meta con uno de sus pequeños. Ay de aquel. Y eso incluye pastores que dicen ser pastores y no se comportan como pastores. Pero Juan nos trae estos detallitos para que podamos pensar en estas cosas aún dentro de lo que está sucediendo allí. Aún dentro de la gravedad de este asunto que hay que resolver, Juan da espacio para que aquel a quien él considera que es líder llegue y llegó. Y entró y miró. Y luego entonces entra él y ve. Wow. Pedro llegó y entró primero. Observa. Juan después entró. Pero mira qué lindo. Juan es el primero entre los 12, entre 11, porque ya en este momento ya había uno que ya no estaba, el traidor. Pero entre los 11, Juan es el primer creyente de la resurrección. Y Pedro no se enojó por eso. Pedro no se enojó por eso. Pedro nunca refutó estos escritos. Nunca fue a reclamarle a Juan, ¿qué es lo que tú te crees escribiendo que tú creíste primero? Ah, nunca. Por el contrario, los tomó, los aceptó como, ¿sabes qué? Como canon, como Biblia, como palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Esos detalles de Juan a mí me encantan, hermano. Maravillosos los detalles de Juan. Pero, ¿sabe? Juan se convenció primero, convirtiéndose en el primero entre los 11 en creer en la resurrección de nuestro Señor. Ahora entiendes por qué Juan escribió para que creáis. Puedes comprenderlo. Ahora puedes entender el propósito que tiene este evangelio. Lo escribió el primero que creyó en la resurrección, para que tú y yo creamos. Qué hermoso, qué hermoso. Y Juan dice estas palabras. Dice, pero, nos fuimos para casa. ¿Sabes por qué nos fuimos para casa? Porque no pudimos, en este momento no pudimos atar lo que la conclusión a la que yo llegué, el veredicto al cual llego. No puedo sostenerlo por la escritura todavía. Y nos fuimos.
nos fuimos. Aunque Juan creyó, en este punto todavía no podía relacionar toda la escritura con lo sucedido. Pero nosotros sabemos que lo hizo. Busque Hechos capítulo 3, léase Hechos capítulo 4, para que usted vea cómo Pedro y Juan, que andan juntos, están juntos, predicando, proclamando la resurrección. Los llevan a donde el Sanedrín le dice, donde las autoridades judías, ven acá, ustedes no pueden seguir hablando de eso. Ah, no, ¿y de qué vamos a hablar si es lo que hemos visto? ¿De qué vamos a hablar? Y le predicaron y le volvieron a decir, reiterando de que lo que ellos mandaron a regar por todas las regiones de Judea eran mentiras. Y el predicador que viene el domingo nos va a enseñar cuánta gente, vamos a ver el domingo, cuánta gente son testigos de eso. El domingo y el otro. ¿Cuánta gente es testigo de la resurrección? Porque Dios no se encargó solo de poner la evidencia para convencimiento, sino también la evidencia más contundente es Cristo vivo. El Cristo vivo, representado allí, presentado en cada domingo que se presentó y a cada discípulo que se presentó. ¿Y cuántos lo vieron? Eso lo veremos ya más adelante. Pero qué lindo que Juan después pudo entender y relacionar la escritura, por ejemplo, con el Salmo 16:10, cuando dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Qué hermoso. Después pudo ver Isaías 53:10. ¡Ja! Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación. Qué hermoso. Cuando dice al final, y Él cargará las iniquidades de ellos, por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes, repartirá despojo. Eso Él lo entendió. Después Él pudo hacer esa relación de escritura con Cristo, porque la escritura habla de Cristo. Toda ella está llena de Cristo, de principio a fin, porque Cristo es el mensaje de la Biblia. Cristo es el mensaje de Dios. Y Dios, habiendo hablado por mucho tiempo a través de los profetas y de este y de aquel, hoy nos habla a través de ¿quién? De Cristo. Cristo es. No hay otro, es Cristo. Y Juan lo pudo entender, Juan lo pudo conectar. Juan pudo ver Oseas capítulo 6, versículo 2 en adelante, donde dice, no nos dará vida después de 2 días. Qué lindo, ¿verdad? Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Hermoso, hermoso. Jonás, que el mismo Cristo usó el ejemplo de Jonás para decir, porque como un tipo de Cristo, ¿no? Para decir que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, él estaría en la tumba. Y al tercer día se levantaría. Después él pudo relacionar. Como tú y yo hoy podemos verlos y meditar en ellos y ser edificados, ser animados, nuestra fe fortalecida por esto, porque verdaderamente Cristo resucitó. Juan creyó por la evidencia objetiva de Cristo, que Cristo mismo dejó en la tumba vacía. Pero después, por fe, el día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo y fueron investidos con el Espíritu, y el Espíritu después ya no volvió a abandonarlos, ya no volvió a salir de ellos. Porque el Espíritu iba y venía, hacía su trabajo. El Señor incluso los envió, ¿se acuerdan?
sopló el Espíritu sobre ellos, los envía y ellos hacen maravillas, hacen milagros, pero ellos sabían que eso era por el Espíritu, es Dios mismo haciendo a través de ellos. Pero ya, después, en un momento dado, trataron y no pudieron. Y el papá del nene, estos llevan mucho tiempo, se los traje creyendo que, ay, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Se los dejó saber, faltos de fe. Luego él pudo hacer conexión de todas esas cosas y de todas esas vivencias. Hermanos, lo que Juan nos está dejando saber por medio de esta narrativa no es una noticia triste. Es una noticia que debe traernos a nosotros gran gozo. Y si hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo, no te frustres porque no estés entendiendo lo que estamos hablando. No, no te frustres. Tal vez dice que no hay, dice la Escritura que no hay quien busque a Dios. Por tanto, si llegaste, no es porque tú dijiste voy a buscar a Dios. Si Dios te trajo, Dios te busca, Dios te trae. Y si no estás entendiendo, no es motivo de desesperanza. No, no. Tal vez hoy no puedes entender. Tal vez no puedas entender lo que estamos predicando. Pero hay una noticia muy buena revelada aquí. Porque Juan esto no lo está diciendo para tristeza. Juan está diciendo esto para que cuando tú creas, como hemos creído nosotros que Jesús murió para perdón de nuestros pecados y de los tuyos, que resucitó ciertamente para justificarte y para justificarnos, y que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre y que está esperando el día justo, preciso y perfecto en el cual era determinado venir por su iglesia. Hoy tal vez no entiendas eso, pero cuando tú entiendas eso, es porque Dios te ha dado fe, porque Dios te ha regalado la fe. Y tal vez hoy no puedas entender, pero algún día vas a entender la Escritura. Y la Escritura no se entiende por motus propio. La Escritura se entiende por medio del Espíritu Santo. Y cuando entiendas la Escritura, vas a ver que toda ella te va a hablar de Cristo. Y todo se relaciona con Cristo. Pues esto es una buena noticia. El día que eso llegue a pasar, te vas a dar cuenta que ha sido sellado por el medio del sello de Dios. Y el sello de Dios es el Espíritu Santo. Así que si como iglesia hoy estás entendiendo la predicación, si como iglesia hoy entraste a la tumba y estás convencido y vas a salir más fuerte hoy, eso es lo que Juan quiere. Pero si por el contrario, hoy no estás entendiendo nada, no te frustres. Porque si Dios te trajo, algún día vas a entender esta realidad, esta verdad. Porque Él te va a dar la fe y te va a sellar con su espíritu. Y vas a ser iglesia. Vas a ser iglesia. Así que hay esperanza, hay seguridad, hay gozo, hay alegría en esta noticia, ciertamente. Juan creyó en la resurrección de nuestro Señor con seguridad, con mucha certeza, antes que Pedro. Antes. Pero ambos, el día de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Ambos caminaban juntos, ambos predicaban juntos y ambos hablaban de estas verdades. Y las predicaciones que se tiraban, Dios mío. Dios mío. Por razón decían, pero ¿quiénes son estos? Si estos no han estudiado en la escuela de Gamaliel ni en ninguna otra escuela. ¿Y cómo hablan de las cosas espirituales? Esa es la esperanza, hermano. Eso es lo que nos demuestra que no es por medio nuestro, no es por lo que tienes aquí arriba, es porque cuando el Espíritu viene a ti, te va a hacer conocer esas verdades, te va a hacer hablar esas verdades, te va a hacer vivir estas verdades. Así que
No te vayas triste hoy a tu casa por no haber comprendido. No, no, no. Si Dios te trajo, hay esperanza. Vas a verlo. Vas a verlo. Con esto estoy terminando. Quiero presentarte unos casos de la vida real. Porque quizás todos los creyentes que hay aquí los conocen, pero tal vez tú no los conoces. Y yo quiero decirte todo lo que estos hombres tenían en común. Warner Wallace, Josh McDowell, Frank Morrison y Lee Strobel, por no traer toda la lista que hay. Te traje 4 de los casos más brutales que hay en cuanto a investigación de este tema. Estos 4 hombres tenían una cosa en común: ateos, no creían en Cristo. Los 4 hombres tenían otra cosa en común: que alguien de su familia, el Señor lo salvó. Y en el caso de Lee, fue a su esposa la que salvó. Y los 4 comenzaron en diferentes épocas a investigar, porque ellos querían saber si Cristo había resucitado o había sido robado. Y empezaron a entrevistar, y todos ellos entrevistaron, estudiaron, hicieron investigación, viajaron a otros países, hicieron un montón de cosas. ¿Sabes cómo terminaron al final? Todos ellos terminaron la investigación de la misma manera. El propósito era demostrar que Cristo sí había sido robado y que los judíos religiosos tenían razón. Y desacreditar a la iglesia. Y en el caso de Lee, era decirle a su esposa: eres una tonta porque estás creyendo en algo que no es cierto. A ese señor se lo robaron. Los 4. Los 4. Se encontraron con la evidencia que Cristo puso en la tumba. Los 4. Los 4 llegaron a la misma conclusión que llegó Juan. Aquí no se lo robó nadie. Ciertamente, este resucitó. Hoy los 4 escritores, apologetas, los 4 siervos de Dios, les sirven al Señor. Vinieron a un nuevo nacimiento por la fe en Jesucristo, cuando vieron toda la evidencia dejada en el sepulcro vacío. Ellos quedaron perplejos. Y en ese momento, Cristo transformó sus vidas. Cristo los salvó, les dio la fe. Les dio la fe. Yo ruego a Dios que a ti te pase igual. Ruego a Dios que hoy quedes igualmente convencido por medio de la fe que Jesús no fue robado, sino resucitado por el poder de Dios. Iglesia, hoy el Señor nos ha recordado una vez más que su intención con este pasaje, es que la evidencia habla más fuerte que los rumores de pasillo. El mundo dice que no cree en Dios. Y nosotros estamos bombardeados por esas boberías del mundo. De hecho, nosotros estamos bombardeados por el sincretismo del mundo. Porque ellos dicen que no hay Dios, pero cuando les pasa algo, ¿qué dicen? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué me pasa a mí esto? Pero ven acá, tú no crees en Dios. ¿Por qué? Por el sincretismo. Porque han cogido a Dios, como dice Romanos, como dice Pablo en los Romanos, han cogido a Dios y lo han moldeado a forma de hombre, a forma de pájaro, a forma de perro, de animales, y ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que ellos se han formado.
Pero ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero está revelado aquí y quiere que sepamos que Él resucitó. Él está vivo. Él está vivo. Y Él sostiene todas las cosas. Todas las cosas. Así que esta mañana es lo que ha querido presentarnos a nosotros como iglesia, esta verdad y esta realidad para que nuestra fe sea fortalecida, para que tengamos fuerzas y podamos combatir las herejías, la idolatría y el sincretismo del mundo, que nos quieren envolver en esas tonterías a nosotros también. Ahora los muchachos están locos por ser perros, porque ahora está chévere ser perro. Pues no, Dios te hizo hombre, te hizo humano y puso su imagen en ti. ¿Para qué quieres ser algo que no lleva la imagen de Dios? ¿Por qué? ¿Por moda? Pues no, porque estás yendo en contra del diseño de Dios. No lo hagas. No lo hagas. El Señor nos ha querido fortalecer en esta mañana, porque esto es una doctrina fundamental para nosotros. No podemos tener duda de si sí, si no, si fue, ay, no sé, ay, esto. No, el creyente sabe que resucitó, porque hasta los inconversos quedan convencidos de la resurrección. Así que cuando son presentados ante la evidencia, quedan convencidos. Y si la evidencia convence, cuánto más el Espíritu Santo, que vive en nosotros, que está en nosotros. Por tanto, el Señor ha querido reafirmar nuestra fe en esta mañana, porque es fundamental para la iglesia. Esto no se negocia. Esto es verdadero. Y este es el motivo de nuestra alegría. Oye, hay alegría, hay gozo, hay esperanza para nosotros, porque el gran Dios, nuestro Dios, ha cumplido sus promesas. En tiempos antiguos dijo, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Pues sabes que Pablo aplica esta escritura en el Nuevo Testamento y nos las enseña aplicada en el Nuevo Testamento. Y dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es lo que pasó el domingo. Pablo nos está diciendo que lo que pasó el domingo tiene una implicación en nuestra vida eterna. Tú no habías nacido y habías sido resucitado con Cristo. Tú no habías nacido y ya estabas sentado en los lugares celestiales, asegurando tu sillita allí. No por ti, no porque ibas a hacer tremenda cosa, la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto, no. Por los méritos de aquel que murió clavado en la cruz llevando los pecados tuyos y míos. Por los méritos de aquel que fue sepultado como un rey el viernes en la tarde, y por los méritos de aquel que fue resucitado como el Dios creador y el todopoderoso, que pone todas las cosas en orden, porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. Ánimo, iglesia, ánimo, ánimo. El Señor está en Israel.
con nosotros. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno y poderoso, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias por resucitar a tu Hijo Jesús poderosamente. Gracias por la evidencia contundente que dejaste. Porque aún los inconversos, aún los que todavía no portan el Espíritu Santo, pueden quedar convencidos y creer que resucitaste ciertamente a Cristo Jesús. Y para nosotros eso es una alegría muy grande, Señor. Porque hoy sabemos las implicaciones según Efesios capítulo 2. Lo que eso implica para nosotros, para nuestras vidas. Estamos seguros en ti. ¿Quién nos arrebatará de tu mano? Nada, ni nadie. Gracias, Señor. Gracias por afirmar nuestra fe en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por hacer tu obra poderosa en nosotros. Gracias por Francisco, Señor, que está hoy con nosotros. Gracias. Si lo has traído hasta aquí es porque tú has querido que él escuche esta gran verdad, esta única verdad. Si él está aquí es porque tú lo has traído, porque tal vez, en algún momento, él se preguntó si tú verdaderamente existes o si tú verdaderamente resucitaste o no. Y gracias, Señor. Gracias por contestar en esta mañana por medio de este texto tan hermoso y profundo, que pudiéramos bien estar aquí el día entero. Yo pudiera estar aquí el día entero, Señor, y quisiera hacerlo, pero sé que entre nosotros hay hermanos que ya tienen hambre, tienen que comer y tenemos que continuar. Por tanto, solo me resta darte gracias, Señor. Gracias por Francisco, gracias por esta tu iglesia, gracias por tu palabra y sobre todo, gracias por tu Hijo Jesucristo, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.